Cuando vienes a la fe en Jesucristo, no solo comienzas una nueva vida, sino que también te conviertes en parte de una nueva comunidad. Y eso nos diferencia de otras religiones. Podrías adoptar el budismo o el hinduismo en privado. Son caminos que podrías recorrer completamente solo. Pero Cristo llama a sus seguidores a caminar junto a Él en comunidad. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, ¿por qué es importante que los seguidores de Jesucristo caminen juntos en comunidad? Vivimos en una cultura altamente individualista, así que es muy fácil acomodarse en una mentalidad de mi fe y mi relación personal con el Señor. Eso es importante, pero ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Dios quiere reunir a los creyentes como parte del cuerpo de Cristo. Y cuando consideramos la visión de lo que sucede en Apocalipsis, vemos a la comunidad redimida del pueblo de Dios reunida. Y la iglesia en la tierra es central en el propósito de Dios. Así que queremos ser animadores de la iglesia y alentadores de todos los que asumen liderazgo en el ministerio de la iglesia. Así que nuestra enseñanza de hoy se va a tratar sobre el aliento. Aliento para cada persona que tiene alguna responsabilidad de liderazgo. Y para todos los demás creyentes, aliento para apoyar a quienes tienen responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Ese es un tiempo difícil para liderar, porque tienes un blanco en la espalda. La crítica es alta y queremos respaldar a los líderes cristianos y ser alentadores del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cómo hacerlo en el mensaje de hoy. Así que espero que te unas a nosotros, abre tu Biblia y nos acompañes en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Así damos inicio al mensaje titulado Nuevo Destino. Con nosotros el pastor Colin. Conocí a un hombre que hablaba con el mismo acento escocés que yo tengo, y desde el principio de nuestra conversación fue muy claro que era cristiano. Fue un placer hablar con él. Hablamos sobre la vida en Escocia y sobre la vida en los Estados Unidos, y luego le pregunté dónde se reunía a adorar, es decir, cuál era su iglesia, y él me respondió: «Oh, he perdido el interés en la religión organizada». Y luego expresó varias excepciones que ha experimentado con la iglesia. Lo que estaba tratando de decir era realmente muy simple. La iglesia no es lo que debería ser. Así que optó por convertirse en un creyente solitario, y creo que cada vez más hay muchos como él. Hoy que llegamos al final de nuestra serie sobre la vida cristiana, quiero ver lo que Pedro tiene que decir sobre la iglesia y su destino. Y esta 10ª clave abrirá una dimensión de la vida cristiana que muchas personas anhelan, pero que al mismo tiempo luchan por comprender, debido a nuestra sociedad altamente individualista. Cuando vienes a la fe en Jesucristo, no solo comienzas una nueva vida, sino que también te conviertes en parte de una nueva comunidad. Y eso nos diferencia de otras religiones. Podrías adoptar el budismo, por ejemplo, o el hinduismo en privado. Son caminos que puedes recorrer completamente solo. Pero Cristo llama a sus seguidores a caminar juntos y junto a Él. Cada uno de nosotros debe llegar a la cruz individualmente, en arrepentimiento y fe. Pero cuando llegamos a Jesús en arrepentimiento y fe, ahí nos encontramos unos con otros. Y es en la cruz donde Dios crea una nueva comunidad de personas nacidas de nuevo y llamadas a una vida diferente. Notarás que si abres tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, justo al comienzo del capítulo, eso es lo que Pedro está hablando. Habla sobre los ancianos y habla sobre ellos siendo pastores de un rebaño. Hay muchas ovejas que pertenecen a Cristo, pero Él las reúne en un rebaño y las pone bajo el cuidado de pastores. Y eso nos recuerda que toda esta carta de Pedro que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie está escrita a pequeñas comunidades de cristianos. En el capítulo 1, versículo 1, Pedro habla sobre los elegidos de Dios, que son extranjeros en el mundo, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, eso es simplemente lo que es una iglesia. Una iglesia es una comunidad de creyentes en una localidad que han sido reunidos por la experiencia común de la gracia de Dios en Jesucristo.
Y el propósito de Dios no es solo que tú y yo pertenezcamos a Jesús, sino que seamos parte de un rebaño identificable de las ovejas de Dios, bajo el cuidado de pastores, líderes espirituales de confianza. Observa cómo Pedro habla sobre el rebaño. Así que quiero que pensemos hoy, a partir de la primera carta de Pedro en el capítulo 5, sobre el rebaño, sobre los pastores, los peligros que enfrenta el rebaño y luego, finalmente, sobre el destino que pertenece a todo el pueblo de Dios en conjunto. Entonces, comencemos primero con el rebaño. Una de las cosas emocionantes que está sucediendo hoy es que hay un nuevo interés por la comunidad. Después de años de hiperindividualismo y consumismo, ha surgido una nueva generación, a menudo personas que no han experimentado relaciones profundas o estables en el contexto de la familia y que están anhelando encontrar una comunidad auténtica. Y eso es algo bueno. Y te quiero ofrecer 3 observaciones que espero te sean útiles. La primera, una comunidad auténtica siempre reflejará todas las luchas de los individuos que componen esa comunidad. Ahora, es muy importante entender esto. Creo que esta fue una de las dificultades con las que se encontró mi compatriota escocés. Él miró a la iglesia y no le gustó lo que vio. La verdad es que al mirarnos al espejo, a muchos de nosotros tampoco nos gusta lo que vemos reflejado ahí. Y la iglesia es simplemente una expresión a mayor escala de lo que encontramos dentro de cualquier cristiano. Así que debemos hacernos preguntas como estas. ¿Alguna vez lucho con el orgullo o la insensibilidad? ¿Alguna vez lucho con la avaricia o con cualquier otra de estas cosas? Si luchas con algunas de estas cosas, no debería sorprenderte si también otros que están en Cristo a tu alrededor luchan también con cosas similares. Así que la súplica que te hago es simplemente esta. En tu búsqueda de una comunidad auténtica, es decir, de una iglesia, de una congregación, trata de ser realista, porque es un gran error establecer un único estándar para nosotros mismos y decir, bueno, este soy yo y estas son mis luchas, y entonces esperar que no se aplique al resto de la congregación. Es un error porque la iglesia es simplemente una reunión de personas como tú y como yo, que están en el proceso de tratar de entender lo que es ser un seguidor auténtico de Jesucristo y están en varias etapas de su crecimiento espiritual. La iglesia no es un club para santos casi perfectos. La iglesia es un centro para pecadores en recuperación. Y lo que debemos esperar como aquellos que somos parte de la comunidad del pueblo de Dios, que estamos experimentando la gracia de Dios, es ver a diversas personas en diferentes etapas de este proceso. La iglesia no es un club para santos casi perfectos. La iglesia es un centro para pecadores en recuperación. Y lo que debemos esperar como aquellos que somos parte de la comunidad del pueblo de Dios y que estamos experimentando la gracia de Dios es ver a diversas personas en diferentes etapas de ese proceso de recuperación. Eso es algo auténtico y debemos buscarlo intencionalmente y no sorprendernos cuando lo veamos. Ahora, en segundo lugar, es una comunidad auténtica, incluirá personas difíciles. Te daré un ejemplo que no es de la iglesia que pastoreo en la actualidad, sino de la iglesia que pastoreaba anteriormente y a la que asistía una señora que había sido miembro de la iglesia toda su vida desde que era pequeña. Y a lo largo de su vida desarrolló problemas de todo tipo que se hacían cada vez más graves. Quizás la manera más apropiada de describirla sería decir que era una mujer algo excéntrica, por decirlo de alguna manera. Solía escribir cartas anónimas. Tenía un gran archivo de cartas anónimas, todas de parte de ella. Reconocía su escritura en el momento en que veía el sobre. A menudo estas cartas anónimas sugerían que debería ser invitada a cantar un solo en la iglesia el domingo por la mañana. Incluso solía listar las canciones que esa persona anónima podría cantar. Cuando hablaba con alguien que estaba enfermo, ella solía decirles: «Me alegro de que esto te esté sucediendo a ti y no a mí». Imagínense, varias veces descubrimos que se había acercado a una persona nueva en la iglesia, se la había ganado con una conversación y luego la invitaba a almorzar.
Y después de invitarla a almorzar a un restaurante bastante bonito, cuando llegaba la cuenta a la mesa, ella decía, «Oh no, he olvidado mi bolso en casa». Cuando pienso en esta persona, no recuerdo que haya pasado un año en el que los ancianos no hayan tenido que lidiar con algún problema que surgiera por culpa de esta señora. Y a medida que ella iba envejeciendo, iba empeorando la situación. Pero ahora déjame contarte el otro lado de la historia, el que pocos conocían. Ella no tenía ni un solo pariente vivo, y si no fuera por la bondad y la fidelidad de algunas personas en la iglesia, habría estado completamente aislada, sin un solo amigo en el mundo. Algunos pocos creyentes de la congregación, con increíble humildad, fidelidad y lealtad, hicieron el trabajo más servil en su casa, casi siempre sucia, y lograron ayudarla a mantener una calidad de vida bastante aceptable para ella. Ninguna institución social en el pueblo habría tolerado su comportamiento. Es más, no lo toleraron. Una vez la sacaron de un centro comercial y fue solamente la iglesia la que tuvo la gracia y la paciencia para rescatarla y seguirla amando y perdonando y confrontando y perseverando en su amor por ella. Ahora, es fácil hablar de cuidar a los demás fuera de la iglesia, pero la primera prueba de autenticidad de nuestra fe es si nos importa la gente difícil dentro de la iglesia. Y en esta historia que acabamos de compartirte, tienes dos imágenes de la iglesia. Tienes a la persona difícil, que es abrazada por el amor de la comunidad, y tienes el amor de esa comunidad, que de maneras ocultas está haciendo cosas extraordinarias. Y quizás si hubieras entrado en una iglesia y alguien te hubiera dicho algo horrible, dirías, «Oh, wow, sabes, fui a una iglesia y deberías escuchar lo que me dijo una persona allí». Bueno, recuerda los dos lados que te he presentado en esta historia. La comunidad auténtica de creyentes abraza a las personas difíciles, mientras que el mundo los echa fuera. Tengo una imagen en mi mente, la de un creyente en el cielo diciendo, «Te amo, Señor». Y Jesús mira al creyente y le dice, «Si me amas, ¿por qué no te preocupaste por mi cuerpo? El cuerpo del cual yo soy la cabeza, es decir, la iglesia». Y el creyente mira a Cristo y le responde, «Pero Jesús, tú eres maravilloso, pero el cuerpo a veces no es muy atractivo». Y Cristo le responde, «Si supieras algo de mí, habrías aprendido a amar aquello que no es siempre atractivo». De eso se trata la iglesia. Y entonces, tercero, una comunidad auténtica es reunida por Dios, no elegida por nosotros. Esto es muy importante, porque es muy fácil elegir a unos amigos con los que nos llevamos bien, porque somos de ideas afines y creamos un pequeño grupo en torno a un interés común. Y por supuesto, no hay nada de malo en eso. Pero la comunidad auténtica de la iglesia cristiana implica mucho más que eso. Reunidos, no elegidos. Sí, elegidos por Dios, pero no elegidos los unos a los otros. Verás, la primera comunidad en la que Dios nos coloca se llama familia. Y ninguno de nosotros elige a su familia. De hecho, usamos esta frase, puedes elegir a tus amigos, pero no puedes elegir a tu familia. Por definición, nuestra familia está formada por personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Y los integrantes de nuestra familia pueden ser maravillosos o pueden ser terribles. Pero esas son las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y como interactúes con estas personas que Dios ha puesto junto a ti, tendrá una influencia muy importante en el curso que tome tu vida. Ahora lo repito, pueden ser personas maravillosas o pueden ser terribles. Pero independientemente de cuál de estas dos polaridades experimentes en tu núcleo familiar, la manera en que reacciones, la manera en que respondas e interactúes con ellos, tendrá una influencia determinante en la formación de tu vida. Por ejemplo, si simplemente huyes de ellos porque son insoportables, probablemente se convertirá en un patrón en tu vida. Si encuentras una manera de perdonarlos, probablemente se convertirá en un patrón regular en tu vida. Si decides odiarlos, eso también se convertirá en un patrón futuro en tu vida. Y si te importa su bienestar, si decides ocuparte de ellos a pesar de, probablemente se convertirá también en un patrón en tu vida. Así es también con la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios.
Es la comunidad de personas no elegidas por nosotros, sino reunidas por Dios en su misericordia y su gracia a través de Jesucristo. Y la manera en que me relaciono con la familia de la iglesia donde Dios me ha colocado jugará un papel importantísimo en el cristiano en el que me estoy convirtiendo. Así que estas relaciones dentro del rebaño de Dios son cruciales para la formación del carácter espiritual. No es solo que Dios quiera que seas un seguidor de Jesús, aunque debes serlo, sino que desea que seas parte de una comunidad en la que las relaciones dentro del cuerpo interactúen y se desarrollen. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Destino, el cual forma parte de nuestra serie 10 claves para entender la vida cristiana. Y el pastor Colin no solo ha predicado esta serie, sino que también la ha convertido en un libro, el cual es nuestro regalo de agradecimiento para ti cada vez que haces una donación y apoyas nuestro ministerio. Puedes obtener más información visitando abrelabiblia.org/donar. Ahora volvamos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora noten en segundo lugar a los pastores, porque cualquier comunidad debe tener líderes. Y Pedro comienza el capítulo 5 con unas palabras especiales de ánimo para los líderes cristianos. Habla acerca de los ancianos en la iglesia. Desde los primeros días, la iglesia tuvo líderes espirituales que fueron elegidos y nombrados, y se les dio la responsabilidad de pastorear al rebaño de Dios. Pedro ya nos ha dicho que Jesús es el pastor y el guardián de nuestras almas. Y nuevamente en el capítulo 5, versículo 4, nos habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Pero también habla de estos ancianos como llamados por Cristo para cuidar del rebaño. ¿Ven esa palabra ahí? Ellos deben pastorear el rebaño. La palabra anciano es sinónimo de pastor. Ahora, el pastor es una imagen hermosa. Y aunque no tenemos muchos pastores en nuestras ciudades, siempre sabemos lo que hace un pastor. Un pastor cuida a la oveja, la guía, la rescata y va en búsqueda de la oveja. Una de las grandes bendiciones de la iglesia es que entramos en relación con otros que se preocupan por nuestro bienestar espiritual. Este es el lugar donde somos alimentados, nutridos, y es responsabilidad de los líderes espirituales asegurarse de que sea así. Los nombres dados a los líderes espirituales pueden variar en diferentes iglesias, pero los principios son los mismos. La iglesia debe reconocer a personas espiritualmente maduras que deben pastorear al rebaño de Dios. Ahora, noten que después de identificar esta verdad, Pedro expone 3 obstáculos que regularmente se interponen en el camino de los líderes a la hora de pastorear el rebaño. Y me refiero a esto no solo porque es parte de la palabra de Dios y por lo tanto es provechoso para nosotros, sino porque para aquellos que no son líderes puedan saber cómo orar por sus líderes. ¿Cómo orar por un misionero? ¿Cómo puedo orar por mis ancianos? ¿Cómo orar por un pastor? ¿Qué debemos pedirle a Dios por ellos? Bueno, veamos qué identifica Pedro como las principales batallas que los líderes espirituales tienen que luchar regularmente. El primero que identifica es la pérdida de la visión, pérdida de visión. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. Así que el primer peligro que identificamos aquí es que un líder cristiano comience con gran pasión de servir a Cristo, pero que después del tiempo caiga en una rutina aburrida en la que el ministerio es solo otro trabajo más que hacer, otra reunión a la que asistir, otro sermón que preparar, otra sesión de consejería más. Esto es letal para el ministerio. Pedro dice: asegúrate de que tu corazón esté en lo que estás haciendo. No seas perezoso, no pierdas la visión, no dejes que esto se convierta en una rutina aburrida en la que haces lo que haces porque eso es lo que hay que hacer y ya. Haz lo que hay que hacer porque estás dispuesto.
Así que quiero animarte a orar por misioneros, pastores, ancianos y líderes cristianos en este sentido. Seamos motivados a que no perdamos la visión, sino que tengamos ese impulso y esa pasión para liderar en el servicio a Cristo. En segundo lugar, noten que Pedro identifica el deseo de ganancia como un peligro para los líderes. Pedro dice, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. La Biblia es un libro tan honesto, ¿no les parece? Pedro dice que un segundo peligro para los líderes cristianos, y obviamente aquí está pensando en aquellos que están en el ministerio a tiempo completo, este peligro gira en torno al dinero. Antes de convertirme en pastor, un amigo muy cercano me dijo, Colin, tendrás que decidir antes de entrar en el ministerio cuán importante va a ser el dinero para ti. Y si no lo haces ahora, antes de comenzar, te perseguirá toda tu vida. Estoy tan agradecido a Dios por ese amigo que tuvo la confianza y el amor por mí para decirme algo así. En realidad, esa es una cuestión que todos debemos resolver en nuestro corazón temprano en la vida ministerial. ¿Qué tan importante va a ser el dinero para ti? Miren, cualquier persona que vaya a servir como misionero, cualquier persona que se entregue completamente al servicio de Jesucristo, debe tratar con este tema temprano. Tenemos que lidiar con esto y tenemos que resolverlo, porque es algo que nos afecta a todos nosotros. Cristo quiere que estemos deseosos de servir, pero si entras al ministerio pensando, ¿qué puedo sacar de esto? Te garantizo que eso te descalificará del ministerio. Tienes que servir a Cristo con un espíritu que diga, ¿qué puedo aportar a esto? Y esto no es solo para un pastor misionero. Es cierto si eres un maestro de escuela dominical también. Si entras en cualquier tipo de ministerio como voluntario y dices, ¿qué provecho puedo sacar de esto? Esa actitud acabará con tu servicio al ministerio. Tienes que entrar diciendo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo aportar a esto? Y eso entonces es lo que debemos orar por nuestros líderes y por toda la gente que está sirviendo en la iglesia de Cristo. No solo para que haya la motivación correcta, sino para que encontremos gozo. Oremos para que nuestros pastores, nuestros misioneros y nuestros siervos en general encuentren el gozo que les moverá a hacer lo que Cristo pide de ellos. Y entonces, un tercer peligro, abuso del poder. Noten lo que dice en el versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos al rebaño. Ahora, tener señorío o dominar al rebaño simplemente significa decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero no hacerlo uno mismo. Y eso es hipocresía. El mayor desafío para cada misionero, pastor, anciano, miembro del consejo, líder y maestro de escuela dominical es practicar lo que predicamos. Así que oren para que aquellos que son llamados al liderazgo sean auténticos. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa, pero regresaremos en el próximo episodio. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Destino. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.